Sí, a los de tercero creo que aún no nos enseñó. Cuarto, ¿qué tal? Creo que en cuarto tampoco. Ya, entonces en laboratorio, ¿no? ¿Eso, Soto? Sí, sí, en laboratorio nomás les vamos a enseñar esa parte, igual cómo tomar medidas de masa y cómo hacer en laboratorio en sí. Para continuamos. Ya, el error aleatorio, como somos personas, cometemos demasiados errores, podemos mantenerlo, la regla, yo que sé, mal puesta, podemos, yo que sé, hacer caer de algo, que nuestras manos estén resbalosas, por cualquiera de esas huevadas se produce igual un error, no tomamos la medida que se tendría que tomar. ¿Y qué pasa con este error aleatorio? Igual se toma con la ayuda de la hermosa amiga de estadística, se toma en cuenta todos estos posibles errores. Y aquí básicamente es todo hecho por el ser humano o errores aleatorios que en sí la misma física a veces le pasa, aunque eso es más avanzado. Sí, como les dice, es imposible de controlar. Son cosas tan estúpidas desde que se ha desgastado un poco más la regla de un lado, cosas así. Entonces es algo que no podemos controlar y como les dice, todo viene con la estadística. Ya. Vamos a avanzar ya primero los errores para una sola medición. Primero se toma en cuenta literal el objeto que se mide, lo que nosotros vamos a sacar, ¿no? Eso sería el valor representativo. El error sistemático, si es, digamos, de una regla, ya se considera de 1 milímetro, depende de la mínima medida, ¿no? Y casi siempre en los errores de una sola medición no tomamos en cuenta el error aleatorio, no consideramos que pudiera haber un error. Entonces solamente se toma en estos casos el error sistemático, cuál es el error mínimo de la medida, digamos, en las reglas que ya hemos repetido varias veces, tenemos del colegio, es 1 milímetro o 0,1 centímetros. Después se calcula de siempre, ¿no? X, bueno, 10 más menos 0,1, la medida está en centímetros y el 1% de error. Después los errores siempre se escriben con las cifras, bueno, con eso creo que ya hemos quedado, ¿no? Esa parte. Pero eso, algo que tienen que tener en cuenta, siempre para presentar sus errores tienen que ver que tenga solo una cifra significativa, porque últimamente están más exigentes en eso, en las competencias, y que siempre su valor representativo tenga el mismo número de decimales que su error, ¿ok? No es nada del otro mundo. Ya. Oye, esto no era. No, no, pues porque entra en la primera parte. Ahí, ya, ya. Primero Después para. vamos a ver el estadístico. Ya. Dos magnitudes importantes a medir son la varianza y la desviación estándar. Básicamente la varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar y los cálculos de esta parte lo vamos a ver con los errores de varias medidas. Sí. Eso sí, si en algún momento les dan el dato de la desviación estándar para una sola medición, directamente asumen que es lo mismo que el error, ¿ok? Es algo. Si es solo para una medición, asumen eso directamente. Ya. Bueno, en este primer paso vamos a intentar resolver el ejercicio que le hemos dado en ese examen troll. Primero, el ancho de un libro de física no es menos de 15,60 centímetros, ni más de 16,20 centímetros. Este valor es expresado en la forma valor central más menos error es, como podemos ver, aquí tenemos un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, nuestro valor representativo tiene que ser el que esté entre el medio. ¿Alguno saca cuánto es el promedio entre 15,60 y 16,20? ¿Alguien? Bueno, Jorge, tú haz los honores. Ah, ok, exacto. Les vamos a mostrar con cálculo después todavía. Primero que hagan ellos. Ya. No les vamos a mostrar el atajo todavía. Dale, ¿quién puede calcular el promedio entre 15,6 y 16,2? Nadie. Solo es sumar y dividir entre dos. Elizabeth, Mm,
Bueno, todavía no sabemos, pero sí es correcto, el promedio sale 15.9. Pero si se dan cuenta hay dos opciones, no sabemos cuál es la correcta todavía. Dale, Soto. Ya. Ahora, ¿cómo calcular cuánto es el error? De aquí calculamos el 15.90, ya tenemos el valor promedio, ¿no? Entonces solamente nos fijamos cuánto es la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Alguno? ¿Cuánto es la diferencia entre 15,90 con 16,20 o 15,60 con 15,90? ¿Alguien? Solo tienen que restar, ¿no? 15.9 y 16.20 o con 15.6, depende. Que ustedes quieran. 15.90 menos 15.60, su porcentaje de error sería 0.3, o su margen. Ya está. ¿Ya? Correcto. Y eso era el único que tenían que hacer para responder esa otra pregunta. A ver, antes de que pasemos, ¿alguien puede calcular el error porcentual de esto para ver si han entendido? Si sabemos que el inciso B es la respuesta. No sabemos. Ahora, este es un poco más jugar con la calculadora, aunque estuvo en las distritales. En un experimento de física acerca de la determinación del valor pi, se ha obtenido el valor de 3,14. ¿Cuál es el error relativo porcentual cometido? Como creo que ninguno de ustedes, ni siquiera yo, quien sea menos que sea un friki de los raros, sabe los valores de pi hasta buenas cifras, ¿no? Así que en esto tienes que sacar el valor de pi de la calculadora y el valor pi que normalmente se usa. Y de ahí intenten sacar el error. Literal, tomen como el valor, solamente tienen que calcular cuánto es la diferencia entre el pi de 3,14 y el pi de la calculadora. Ahí ya consiguen su error. Intenten calcular con eso. Sería 0,05%. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para los que todavía tienen alguna duda de cómo sale eso, solo tienen que poner en su calculadora pi menos 3.14 dividido entre pi, todo por 100, para que sea porcentaje. Y con eso ya tenemos. Con esto, estos son ejercicios súper sencillos, pero esto es lo que suele entrar de solo una medición. Entonces ya tenemos que pasar a la parte fea, ¿no? Sí. Ahí van a joderse. Ya. Para Ya. él, tú viejo, ¿no? Sí, dale. Ya. Ya. Entonces, cuando estamos haciendo más de una medición, directamente decimos que son n mediciones, ¿ok? Tomamos n mediciones. Esto se hace para cantidades más difíciles de medir, como el tiempo o el grosor para cierto tipo de materiales, como la goma eva, ¿no? Que es más maleable, son cosas que no son tan exactas. El tiempo es casi imposible sacar dos veces exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la única forma de asegurar que nuestros procedimientos estén bien es midiéndolo varias veces, ¿ok? El valor representativo para una serie de n mediciones siempre es el promedio, y lo representamos con esta notación. La variable que estamos midiendo con una barra encima. Y saben cómo calcular el promedio, ¿no? Suman todos los valores y lo dividen entre el número de valores. Si son solo dos, es la suma del primero más el segundo sobre 2. Sencillo, esto saben cómo hacer más o menos. Pero bueno, como les dijo Soto, ya en este caso ya entran los errores aleatorios. Aquí ya tenemos que ver algunas cosas de estadística. No les vamos a explicar qué significa nada, pero tienen que saber más o menos cómo hacer. Lo primero que tienen que saber es qué es una discrepancia. La discrepancia se calcula con cada uno de los valores, es decir, que tenemos n discrepancias. En general, la discrepancia es la resta entre el valor que hemos medido menos el promedio que hemos calculado. ¿Ok? Entonces, esto es sencillo. Pero algo importante que tienen que saber, aquí falta un cuadrado.
es la sumatoria de las discrepancias al cuadrado. Es decir, la suma de todo, cada uno de estos elevado al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo, x1 al cuadrado, x1 menos x barra al cuadrado, más x2 menos x barra al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, tienen que tener en cuenta siempre esta pequeña fórmula porque les va a ayudar a calcular muchas cosas. Pero bueno, en este caso sí tenemos que definir qué es la desviación estándar y todo en la estadística, ¿ok? Usualmente vamos a tomar menos de 20 mediciones, así que vamos a usar directamente estas fórmulas. Hay otras, pero nosotros solo vamos a trabajar con estas. ¿Ok? La desviación estándar siempre se escribe en esta forma. Sigma de n menos 1, donde n es el número de datos que hemos tomado. ¿Ok? Entonces la raíz cuadrada de la sumatoria de las discrepancias al cuadrado sobre n menos 1. Si hemos tomado 20 datos, es la sumatoria de las discrepancias al cuadrado sobre 19, digamos, ¿no? Y otra cantidad súper importante es esta, que es el error de la media aritmética. Esto no es muy fácil de explicar, pero lo van a ver cuando hagan estadística algún rato, que se define como la desviación estándar, que la tenemos acá, dividido entre la raíz cuadrada del número de datos. ¿Ok? Siempre tienen que saber estas dos. Son bastante importantes. Y ahora vamos a ver por qué. En este caso, el error no es tan fácil como lo que habíamos visto antes. Con lo que Soto les explicó, si querían ver el error, solo tenían que ver cuál era la mínima división del instrumento, ¿no? Aquí no. Aquí tenemos que comparar el error de la media aritmética, que es lo último que vimos, y el error del instrumento. A este también se le llama precisión. ¿Okay? Si les dicen que una regla tiene precisión 1 milímetro, significa que su mínima división es 1 milímetro. Ok. Si el error de la media aritmética es menor que el error del instrumento, el error de la medición directamente es ese error del instrumento. ¿Ok? Y si ese valor que hemos calculado es mayor que el error del instrumento, decimos que el error de la medición va a ser este nuevo sigma sub x, ¿ok? Esta por si acaso es la letra sigma, que usualmente lo usamos para errores o para otras cosas, es la S en griego. Entonces, esto es lo que tienen que saber, ¿ok? Tienen que saber cómo hacer esta pequeña comparación, la hacen en su calculadora, nomás si gustan o algo. Entonces, finalmente, una vez que hemos calculado estas cosas, sabemos que se tienen que escribir las mediciones en el mismo formato. Entonces, valor representativo les dije que es el promedio, más menos el error. Y aquí eligen ustedes cuál es el error en base a los parámetros que se los puse arriba. Y ponen siempre las unidades y su error porcentual. El error porcentual se calcula de la misma manera que habíamos visto antes, que es este valor sobre este por sí. Así de fácil. Entonces, ya, primero este. Dale, Soto, explícales este. Bueno, en este ejercicio aquí ya tenemos que tener el concepto del promedio y desviación estándar, ¿no? Que ya hemos sacado. Aquí dice el promedio y la desviación estándar de un conjunto de mediciones de es 75 y 3, o sea, el promedio es 75 y la desviación estándar es 3. Si a cada una de las medidas se le incrementa un valor de 5 unidades, ¿cuál es la media y la varianza del nuevo conjunto de datos? La media es lo mismo que el promedio y varianza es lo mismo que desviación, por si acaso, si se confunde. Y ahora, chicos, ahora tienen que usar literalmente las fórmulas que le hemos dado antes y calculen, literal, solamente calculen como varios datos que su promedio vale 5 y súmenle todos esos datos más 5 a cada uno de ellos y calculen el promedio nuevamente. Y hagan Sí, primero a ver eso. Primero díganos cuánto vale el promedio antes de hacer la desviación estándar. A ver. En un rato voy a dejar de presentar para presentarles la pantalla completa porque ahora tenemos que trabajar con calculadora para la siguiente parte. Entonces, segundo, ahora volvemos a la presentación. Y aquí está.
¿A alguien se le ocurre una idea de cómo calcular el nuevo promedio? Si lo piensan es bastante sencillo. Sí. A ver, díganos, sino para que les expliquemos con la calculadora. Puede que sea con 75, sumamos 75 más 80, porque al sumar 5 unidades, sumamos eso y luego lo dividimos por 2 y en teoría tendríamos la media, pero a mí me sale 77.5 y no es ninguna de esas opciones. Aquí les hemos confundido un poco. Aquí son muchas medidas que no sabemos exactamente cuáles son, ¿no? Podemos decir que son menos de 20 para que usen nuestras fórmulas, pero no sabemos cuántas medidas. Y tenemos que decir que a partir de eso calcular cuánto es el promedio, no necesariamente sea 2. Pero Sí, como que tienes la idea, pero a ver, Seguiría siendo 75, creo, mm, porque a tampoco, cada uno le sumas. tampoco. A ver, les vamos a mostrar algo, la calculadora. Digamos que solo tenemos dos datos, ¿ya? Y que los dos sean 75. Como ven, fácilmente el promedio acá es 75. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que cada una de las mediciones, es decir, a esta, sumamos 5, y a esta otra le sumamos 5 igual. Entonces, como a todas las mediciones les hemos sumado 5, lo que podemos hacer es directamente sumarle a la media esos 5, ¿ok? Es una propiedad de la media. Que si a todos los valores le sumas el mismo valor, la media igual se incrementa en eso. Entonces, en este caso, nuestro promedio es 80. Ya. Ahora, ¿quién se acuerda? ¿Qué es igual la varianza? Respecto a la desviación estándar. La variancia no me acuerdo. No sé si podría mostrar la fórmula, por favor. Ya. creo que la otra se refiere Jorge. Sí, pero es que esta es la que necesitan ahorita. Bueno, sí. Porque en la otra no hablamos de varianza. La otra es directamente desviación estándar y error de la media aritmética. Si han visto eso, entonces ya deben tener alguna idea. Entonces sería la varianza 3. No. A ver, primero, como a todos les hemos aumentado el mismo valor, la desviación estándar no varía. ¿Ok? Tenemos la desviación estándar, pero no la varianza. Y aquí han visto hace rato la fórmula de que aquí es igual la desviación estándar respecto a la varianza. Lo que queremos calcular ahorita es sigma cuadrado. La varianza sería 9. Exacto. Solo 9. Que es el 3 al cuadrado, ¿no? Así de sencillo. ¿Algo más que haya que agregar acá, Soto, en este ejercicio? No, nada más. Sí, solo acuérdense eso, ¿ok? Para facilitarse las cosas, si les dicen que a todos los valores se les suma lo mismo, entonces su media se incrementa en lo mismo. Y la desviación estándar no cambia, porque a todos estamos sumando lo mismo. Sería distinto si les estuviéramos sumando cosas distintas, ahí ya es un poco más complicado, pero no van a hacer eso ustedes. Entonces, ya, para ver si han entendido eso, queremos que apliquen las fórmulas que les hemos dado. Aquí tienen una serie de mediciones, aquí tenemos 10 mediciones, este es el número de medición, siempre les van a dar en tablas así, el número de medición y el dato. Esto es los datos de la medición de un péndulo simple que está oscilando 10 segundos. A ver, en primer lugar, ¿quién puede calcular la media de esto? Disculpe, yo no he estado toda la clase. ¿Qué es una media? Es el promedio. Es el promedio. Tienes que sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Entonces tal vez sería 5 de el n.
se refiere al promedio. Sería, Promedio de N. sería 10.524. ¿Alguien está de acuerdo o alguien refuta eso? Esa es la media para n. No. Creo Es el número de datos. No nos importa por eso, por eso ahorita. Y acá lo único que tendrían que poner en su calculadora es 10.84 más 10.65, así toda la suma, dividido entre el número de datos, que en este caso sale 10. ¿Ok? Me sale 10.52. Ya, muy bien. Dos ya han sacado el mismo resultado. Entonces ya tenemos, o sea, la media, ¿no? La media es facilita de calcular. Pero ahora, digamos, tenemos que calcular la sumatoria de las discrepancias al cuadrado. Y aquí les dijimos que esta es la fórmula, ¿no? Tenemos que hacerlo uno por uno con todas las mediciones. El valor menos el promedio que han sacado al cuadrado, más el segundo valor, así con los 10 valores. A ver, traten de calcular eso. O nos saltamos directamente a la calco, Soto, para que no hagan eso. Que aprendan, igual hemos sufrido así. Porque en la. Sí. A ver, ya para que se acuerden, les traeremos la fórmula acá también. Ya tienen la fórmula, vayan calculando la sumatoria de las discrepancias al cuadrado. Ya nos han dicho que el promedio de las mediciones es más o menos 10.52.
A mí me sale 0,222. A mí me salió 0.221. 222. Ya, está bien, entonces le sale más o menos lo mismo a los dos, 0,222. Entonces, a ver, anotaremos esto acá. Más abajo, sacaron que la media es 10,52 y que la sumatoria de las discrepancias al cuadrado le salía 0,222. Bien. Entonces ya han sacado los primeros dos parámetros, ¿no? Ya que tenemos la sumatoria de las discrepancias al cuadrado, ahora pueden usar las otras fórmulas, que son las que tenemos aquí arriba, para calcular la desviación estándar y el error de la media aritmética. Entonces, ¿cuánto le sale eso? Tú estás agarrando ahorita tu calculadora ploma, ¿no ve? Sí, sí. Para decirles la equivalencia, cómo estamos manejando aquí el simulador de la negra. Tú les indiques también cómo hacer. Vamos. Dale, dale. Bueno, por si acaso, máximo hasta mañana ya les vamos a mandar el cronograma de cómo van a ser las próximas clases. Soto tercero tiene contigo este viernes, ¿no ve? Sí. 6. Si no me equivoco, a ver, déjame ver por si acaso. Sí, tercero, la votación para esta semana ha ganado el viernes a partir de las 6 de la tarde. Entonces van a pasar con Soto, van a empezar a hacer otro tipo de ejercicios y conmigo vamos a estar con cuarto mañana. Las 5, ¿no? No, 4. 4. Un favor, mañana yo no puedo, soy de cuarto a las 4 de la tarde. ¿Será que pueden grabar la clase? Sí, sí,
ya se va a grabar todas las clases. Yo, no se preocupen, vamos a hacer el esfuerzo. Por favor, gracias. No hay problema. ¿Ya alguien ya sacó el valor de la desviación estándar? ¿Cuál es la desviación estándar? La desviación estándar es esta, que es la sumatoria que hemos calculado, la que sale 0.22, sobre la raíz, sobre el número de datos menos 1, todo en raíz cuadrada. Esa es la fórmula. Aquí he anotado el dato que han sacado ustedes de la sumatoria de las discrepancias al cuadrado. Saldría 0.17. 16, perdón. 0.16. ¿Alguien más que esté de acuerdo con eso para que lo anotemos de una vez? Y la media aritmética sería 0.05. ¿Alguien más que esté de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con estos resultados? Ya, bueno, creo que nadie más va a sacar. Está bien. Salen esos valores. Pero como se dan cuenta es bastante trabajoso hacer esto, ¿no? Y en los exámenes no siempre nos da tiempo a hacer todo esto. Entonces ahora les vamos a enseñar a cómo sacar algunos de estos parámetros, los más importantes al menos, en la calculadora. ¿Ok? Entonces, primero nos vamos a la calculadora. Soto les va a estar indicando cuáles son las equivalencias para los que tienen la otra calculadora, la que es Ploma. ¿Ok? Para los que tengan esta, primero tienen que venirse al menú y tienen que irse a esta opción que se llama estadística. Y entra. Soto, ¿cuál es la opción para entrar en la tuya? Igual es mode setup y 3 estadística. 3 stat Okay. Y aquí seleccionan una variable. ¿Todos ya han llegado hasta este punto? ¿Les sale esta tabla? Igual para los de la ploma, solo apretan en stat y igual en la opción 1, que es igual 1 menos variable. Uno menos variable. ¿Todos han llegado a este punto? Sí. Perdón, escuché la primera parte de que entran al setup. Ya te vienes ahí y buscas la opción, si es esta negra, estadística, o si no, en la ploma, la que dice 3 stat, ¿no, Soto? Sí, 3 stat. Y seleccionan ese número, ¿no? En el caso de la ploma es 3 y acá es 6. Y aquí seleccionan una variable. ¿Listo? ¿Todos ya están ahí? Sí. Ya. Y aquí lo que tienen que hacer es básicamente copiar sus datos. Entonces, 10.84, 10.65,
Cuando hayan terminado de copiar sus datos, nos avisan para que pasemos a la siguiente parte. Ya está. Ok. Una vez que ya han copiado todos sus datos acá, aquí se fijan que tienen los 10 datos, apretan la tecla AC, ¿ok? Para salirse de esta pantalla. Les va a salir esta pantalla, en la pluma sale stats, ¿no? Una variable. Sí, o solamente le sale 0. Sí, una de dos, les va a salir. Pero ya. Entonces, primero les voy a explicar cómo hacer que la calculadora nos lo calcule el promedio, ¿ok? En esta negra. En esta negra se vienen aquí a opciones, bajan, a ver, y se vienen aquí a la opción 2, variable. Y aquí, si se fijan, está lo que necesitamos, X barra. Entonces ponemos esa X barra. Igual, y aquí, si se fijan, es lo que habían calculado, 10.524, que es lo que pusimos acá, aquí con menos decimales, pero ya está. Bueno, para la pluma, para encontrar lo mismo, se pone en Shift 1. Ahí les va a salir la opción de unas 6 opciones. Van a la opción número 2 donde dice data. La opción 4 donde dice variable. Y ahí igual les aparece el promedio, que es el número 2. ¿Todos han logrado ver el promedio? ¿Hay alguien que tenga algún problema con esta parte? Creo que no. Ya, si no hay ningún problema. Entonces, sumatoria de discrepancias al cuadrado, la calculadora no lo hace automáticamente, ¿ok? Si en algún momento tienen que poner esto, tienen que hacerlo sí o sí a mano. No se puede hacer. Tampoco, lo que sí nos puede dar la calculadora es esto, la desviación estándar, ¿ok? El sigma n-1. ¿Cómo se hace? Lo mismo. Vienen acá, bajan hasta encontrar variable, opción 2. Y aquí la que necesitamos es esta, la que dice SX, ¿ok? 5. Entonces, si se fijan, es lo mismo, ¿no? Con menos decimales, pero igual. 0.1569, que es más o menos 0.16. Soto, en la tuya. En la calculadora de nuevo entren a Shift 1 en 4 variables. Igual va a aparecer como el número 4, como SX4. SX, o sea, tienen que buscar esto de SX, ¿ok? Pueden anotarse. SX siempre es el valor de la desviación estándar. ¿Ok? Y digamos, si quieren calcular el error de la media aritmética, fácil, ¿no? Esto lo dividimos entre la raíz cuadrada. Y si por algún motivo no se acuerdan cuántos datos tienen, se vienen acá, o a la variable, y aquí les sale n, ¿no? Que es el número de datos. Ahí. En la calculadora ploma es el número 1 de nuevas variables, el número de objetos. Si tienen que irse a la opción variable y ahí están todos los datos. Y si se fijan, sale lo que nos dijeron, 0.05 más o menos. Aquí es 0.0496, que es casi 0.05. Entonces, si se fijan, haciendo esto, la calculadora está haciendo una gran parte del trabajo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto, de este ejemplo? En este caso tendríamos que escribir ST, ¿no? Porque estamos midiendo el tiempo.
¿Ninguna duda, chicos? Ninguna. Ya. Entonces, terminaremos este pequeño problema. Nos dice que encontremos, que escribamos el resultado de esta medición correctamente. ¿Ok? Cuando les dan solamente datos y quieren saber cuál es la precisión del instrumento, el error del instrumento, lo único que tienen que hacer es la mínima división. Aquí la mínima división, ¿qué es? 0.01 milímetros, a 1 segundos, ¿no ve? Porque no hay nada, no hay ningún decimal más que 0.01. Entonces, díganme, ¿cuál es mayor? ¿La de el error de la media aritmética o el error del instrumento? El de la media aritmética. Exacto. Entonces, como este es mayor, directamente decimos que este va a ser el error, ¿ok? Es la comparación que se los puse acá. Si el error de la media aritmética es mayor que el error del instrumento, directamente ese es el error. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo hacer esto. Entonces, finalmente, podemos poner que el resultado de nuestra medición P va a ser igual a... ¿Cuál es nuestro valor representativo? La media, que es 10.52, más menos el error, que en este caso hemos que es 0.05, y todo esto está en segundos. ¿Ya? Si se fijan, nuestro error está con una cifra significativa y nuestro valor medio está con la misma cantidad de decimales. Entonces está bien. Ahora, ¿quién me puede decir cuánto sale el promedio, el error porcentual? Mm, 0.475%. ¿Ya? El error siempre tratan de escribirlo con máximo 2 decimales, ¿ya? Después, para que no sea tan largo, pero está muy bien. Entonces, si se fijan, aquí ya hemos logrado escribir lo que queríamos. El resultado de nuestra medición, tenemos su valor promedio, tenemos su error, tenemos el error porcentual. Entonces, siempre cuando hagan una medición, tienen que presentar su resultado de la medición en este formato, ¿ok? Siempre va a ser así. Entonces, este ya es nuestro resultado. Listo. Entonces, ahora pasaremos a otros pequeños ejercicios para que repasen. Ok, acá no es necesario que lo hagan a mano, solo necesito que lo hagan en calculadora. Entonces, a ver, comiencen con esto. Estas mediciones de la altura en centímetros. Calculen todo y el resultado que quiero que me digan es cómo es la medición. Igual que hace rato presentado.
¿Qué? ¡No! ¿Alguien logró ya sacar al menos el promedio? Para ver si están yendo bien. La media de H me salió 0.248. Ya, está bien. Yo ya tengo todos los datos de H. A ver, ¿cuánto te sale? La El medición. primero también, H es igual a cuánto. Cuánto más menos cuánto y con su error porcentual. eso todavía no he hecho, pero los otros datos ya tengo. Ya.
A ver, para ver si han entendido, solo viendo estos datos, ¿cuánto creen que sea la precisión del instrumento con el que hemos medido esto? Solo viendo los datos. $0.03. Ah, ya, eso es el valor que ha sacado para la media aritmética, ¿no? El error de la media aritmética, está bien. Pero solo viendo estos datos, para el error del instrumento, tendrían que decir 0.001. ¿Por qué? Porque hay 3 decimales de precisión. Y si no les dicen, siempre consideran el 1, ¿ok? Entonces, anotaremos eso para tenerlo en cuenta. Bien. Ya. Me han dicho que el valor promedio les salió 0.248. Hemos dicho que el error de este instrumento es 0.001 porque no nos dice otra cosa. Y me acaba de decir que el error de la media aritmética, en este caso lo escribiríamos como sigma sub h, porque estamos midiendo h. Eso le salió 0.003. Sí. Entonces, con estos datos, ¿a qué es igual la medición? ¿Qué me puede decir? Cero coma 248 más menos 0,003. Ya, muy bien. Como se dan cuenta, se ha dado cuenta que el error de la media aritmética era mayor, entonces por eso lo consideramos como el error. Ahora, ¿qué le falta acá? Unidades. ¿Cuáles son las unidades de la medición? Centímetros. Centímetros. Finalmente, ¿cuánto es el error porcentual? 0,8 tal vez. Dicen por si acaso, o voy a verificar por si acaso. Si no, sale a otra cosa. Mm, 1.2%. Ya, sale técnicamente 1.21, pero está muy bien. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos logrado hacer esta medición. Creo que no ha habido ningún problema, ¿no? Todos han podido. Entonces, como ven, es bastante sencillo, pero lo que nos interesa es que sepan estos, ¿no? Estos parámetros, cómo hacerlo, y que conozcan las fórmulas, por lo menos, de la discrepancia al cuadrado, todo lo demás, en caso de que algún rato para su laboratorio, cuando lleguen a la nacional, ahí sí tienen que escribirlo, porque al hacer eso demuestran que realmente han hecho el procedimiento y que nos han copiado. Ahora, para terminar, que es lo último que vamos a ver hoy, haremos este otro ejemplo. Lo vamos a hacer aquí en calculadora, juntos. Y volvemos a entrar al modo estadística. Nuestro primer dato es 3, 3, 3. Luego tenemos 2.9, 3.06 y 2.9 más. Ya está. Ya hemos copiado los datos, así que no hay ningún problema. Entonces, y empezaremos a escribir nuestros parámetros. Ya. En primer lugar, al igual que la otra vez, solo viendo los datos, ¿cuánto es la precisión del instrumento con lo que hemos medido? Solo viendo los datos. 0.001. Bien. Esto porque solo tenemos 3 decimales. Exacto. Y no se olviden, por si acaso, siempre anoten las unidades, ¿ok? Porque hay veces que el error les va a salir en centímetros, pero la medición está en metros, por ejemplo, ¿ok? Entonces, tienen que tener en cuenta las unidades en caso de que pase algo así para que luego su medición esté mal. Ya. Entonces, venimos otra vez a la calculadora. Veremos cuánto sale la media aritmética.
su variable, media aritmética o promedio, y sale 2.97. Todavía no sabemos cuántos decimales, ¿no? Entonces pondremos con 4 decimales. Con 4 decimales sería 2.9767 aproximadamente. Nuestro valor es un diámetro en centímetros. ¿Ya? Ahora queremos calcular el sigma sub d, ¿no? Que es la desviación, que es el error de la media aritmética. Primero entramos a la calculadora y le pedimos que nos dé el valor de la desviación estándar, que en este caso vale 0.063. Y eso hay que dividirlo entre la raíz cuadrada del número de datos. En este caso sabemos que hemos puesto 6 datos, así que solo pondremos el 6. Y acá. Entonces, nuestro error de la media aritmética sería 0.026. Sí, 0.026 centímetros. Entonces, díganme, ¿cuál de los dos errores tenemos que usar? ¿El error del instrumento o el error de la media aritmética? De la media aritmética. Ya. Ok. Entonces lo resaltaremos. Muy bien. Pero díganme, chicos, ¿esto está con una cifra significativa o cuántas cifras significativas tiene? El 0.020. Exacto. Entonces, con una sola cifra significativa, ¿a qué sigo? Redondeen, hagan lo que crean necesario y díganme ese valor con una sola cifra significativa. Sería 0.03. Muy bien. Entonces lo único que hemos hecho acá es redondear, ¿no? El 6 es superior a 5, entonces pasa al siguiente directamente. Ok. Entonces, teniendo cuidado con el número de decimales, todo, ¿quién me dicta a qué va a ser igual la medición? El diámetro a qué es igual. 2.976 más menos 0.026, no, 3 centímetros. ¿Ya? Solo que aquí hay un pequeño error, ¿ok? Les dije que siempre tienen que tener cuidado que el error, que la medición esté con el mismo número de decimales que el error. Entonces aquí necesitamos que tenga solo 2 decimales, entonces redondeamos. 97.6 se redondea a 98. Entonces ese es nuestro resultado, ¿ok? Siempre tienen que tener cuidado de eso, de tener el mismo número de decimales. Y con esto en cuenta, entonces, ¿cuánto le sale el error porcentual? Eh, 1.01%. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos resultados de la medición. ¿Lo han hecho bien? Entonces, como ven, no es nada difícil, ¿ok? Solo es lo único, entre comillas, difícil es acordarse las fórmulas, ¿no, Soto? En esto. La verdad que sí. No estén como yo buscando las fórmulas en medio de la nacional. Todos hacemos eso, pero les vamos a enseñar algunas cosas para que no tengan que hacerlo. ¿Ok? Pues con esto ya hemos terminado lo que queríamos ver con ustedes hoy. Hemos visto errores. La idea es que la siguiente semana, el miércoles como hoy, hagamos una pequeña práctica de esto para ver si realmente han entendido. Pero es una práctica que ustedes van a hacer netamente solos, que no les vamos a ayudar en nada. Y si podemos, les vamos a dar con un poco de laboratorio, ¿no? Para que hagan mediciones. Entonces, ¿qué opinas, Soto? ¿Hay algo más que tengamos que hacer por hoy con ellos? Nada, recalcar que a los de cuarto van a tener clases mañana con Jorge y a los de tercero van a tener clases conmigo
el viernes. Sí. Entonces, eso no se olviden. Ya vamos a empezar con temas más complicados, ¿ok? Tercero va a empezar a adelantar cinemática porque están un poco retrasados con lo que está avanzando en el colegio. Y cuarto, vamos a empezar a ver las leyes de Newton, así que van a ser cosas interesantes. Entonces, no sé si tienen alguna duda de todo lo que hemos visto hoy. Vamos a mandarles estas diapositivas. Sí, porque no está avanzado todavía el resto. Queríamos hacer. ¿Podrían mandar tal vez lo que usaron en la calculadora? Eso para ir repasando. ¿El simulador de la calculadora? Sí, digamos como los pasos que hicieron para llegar a Ya. calcular el error. Eso. Ya, les voy a preparar una presentación point. Sí, tranquilos, esto es, como ven, por ahora no es tan complicado manejar este modo estadístico porque estamos haciendo solo una variable. Pero vayan por si acaso conociendo un poco más de su calculadora, ¿ok? Si tienen el manual todavía de su calculadora, lean un poco, conozcan algunas funciones más. En este tiempo les vamos a ir enseñando algunos trucos que hemos aprendido para manejarse mejor con la calculadora, pero es mejor si ustedes ya saben algo, ¿ok? Entonces, como dices, Soto les va a mandar algunas cosas. La calculadora es lo mejor su mejor arma. Sí, es su mejor amiga. Si saben usarla bien, les aseguramos que llegan fácilmente a las nacionales. Sí, como les hemos ido explicando, les hemos mostrado la función polar, la rectangular, ¿no? Para ver algunas cosas de ángulos. Ahora hemos visto esta función estadística. Ya cuando estemos haciendo otra clase de temas, les vamos a mostrar otras funciones, ¿ok? Pero lo importante es que conozcan su calculadora y que también aprendan a escribir rápido, ¿no? Porque también muchas veces el tema es el tiempo. Y como en la distrital no les piden procedimiento, nada, en teoría incluso pueden pasar la distrital haciendo todo en la calculadora, lo cual no les recomiendo, pero pueden hacerlo, ¿no? Sí. Creo que tú hiciste eso, ¿no? Creo que sí, aunque creo que la distrital era bien solamente pasa por aceleración de... Sí, o sea, me acuerdo que la distrital de cuarto fue un asco porque fue la virtual, la de quinto no me acuerdo cómo fue. Así chicos, esperen para esta distrital que sea un asco. Siempre que el gobierno mete algo con internet, siempre esperan que es un asco. Sí, entonces como ya les hemos dicho varias veces, vamos a hacer nuestro mayor intento de que o podamos dar todos el examen en ambientes del colegio o que estemos comunicados de alguna forma en caso de que tengan alguna emergencia. Ok, entonces vamos a estar hablando de eso. Entonces, no hay nada más que decirles, entonces les vamos a mandar esta presentación para que también tengan las fórmulas, todo. Y si no hay nada más que decir, entonces con cuarto nos vemos mañana y con tercero se van a ver con Soto el viernes. Entonces, nos vemos.